Hola compañeros, estimado profesor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Pablo Nájera Huerta y soy estudiante de la maestría en Dirección de Ingeniería de Software. El día de hoy vamos a ver un tema, pues, un poco apartado del tema técnico. Por lo regular, siempre hablamos de stacks tecnológicos, de nuevas herramientas y cómo gestionarlas, ¿no? Nuevos frameworks, ¿no? En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la gestión de costos del presupuesto del proyecto más que nada. Vamos a determinar cómo esta gestión de presupuestos y costos impulsan o frenan un proyecto de software y es una parte vital para para el trabajo de los proyectos, ¿sale? Voy a permitirme compartir la pantalla para presentarles una diapositiva. Ok, perfecto. Vamos a tomar... Ok. Vamos a ver que la gestión de recursos materiales y financieros son un tema fundamental en el éxito de cualquier proyecto de software, ¿no? No solo se trata de controlar los gastos, sino de optimizar la inversión y tener un retorno de valor dentro del proyecto, ¿no? Vamos a ver el tema de la importancia financiera, el desafío técnico y un factor competitivo, ¿sale? Eh, Vamos a seguir con la diapositiva y vamos al desarrollo del tema. Vamos a ver qué vamos a explorar hoy. Para navegar este tema tan importante, he organizado nuestra presentación en tres pilares esenciales que tienen que ver con con el tema de la gestión de los costos o del tema financiero de un proyecto de software, ¿vale? Por un lado, uno de los pilares importantes es la parte de la estimación, ¿sale? Este es el cimiento de todo. Veremos cómo pasar de simples suposiciones a construir un plan financiero realista y defendible. Por otro lado, está el segundo pilar, que es el segundo punto que aparece aquí, que es la determinación y control del presupuesto, ¿no? Cómo manejar el presupuesto ya en la práctica. Y por otro lado, quise agregar un tercer pilar que yo considero muy importante, que es la optimización de los recursos, que en este caso es cómo maximizar el valor de cada recurso, ¿no? ¿Qué estrategias, de acuerdo a lo que hemos visto en la materia, podemos nosotros determinar para optimizar esa gestión? ¿Saben? Ok. Pasaremos a la siguiente diapositiva y vamos a centrarnos en el pilar uno, que es la base de la estimación. Eh, Básicamente es la generación de la estructura de desglose de trabajo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer una estimación más precisa? Dicen en el mundo habitual, tú divide y vencerás, ¿no? Atomiza lo más que puedas. En este caso podemos ver precisamente que en este esquema el proyecto de software se divide en tres grandes entregables, ¿no? Como un ejemplo. Tal vez el módulo, ¿no? El módulo A que tiene que ver con el login, el módulo B que tiene que ver con, no sé, la configuración del sistema y un módulo C que tiene que ver con la gestión de la contabilidad, ¿no? Digamos en un sistema. Ese a su vez, ese gran módulo, no lo podemos estimar de bote pronto nada más por saber el módulo, sino lo tenemos que dividir en otros segmentos de trabajo que nos van a dar un costo más preciso. Por ejemplo, el tema del login podría ser las integraciones de los APIs con Google o con Facebook o precisamente con nuestra base de datos personal, ¿no? O mejor dicho, el proyecto. Y vamos a ir desglosando y desgranando cada uno de los elementos del proyecto para tener un principio fundamental, ¿no? Descomponemos el gran problema en piezas pequeñas y manejables para poder estimar su costo real. Ese es el primer paso, descomponerlo, ¿no? Para tener una estructura de desgloses de trabajo, ¿vale? Vamos a seguir con el pilar uno, ya que está desglosado nuestro trabajo, nuestro proyecto en elementos más simples y sencillos.
Vamos entonces a tener algunas técnicas de estimación, ¿sale? Encontramos técnicas de estimación desde las más precisas. Una de las más precisas es la estimación ascendente, perdón, que es el bottom-up, ¿no? Sumamos el costo de cada pequeña tarea del desglose del trabajo, ¿no? De la estructura de desglose del trabajo. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos estimando el tiempo y el costo del desarrollo de cada elemento. Por ejemplo, la generación de un API, no sé, la generación de un API me dura 5 horas de trabajo, y así vamos a irlo sumando como en capa por capa hasta tener el costo total del proyecto, ¿no? Hay otras estrategias como es la estimación por analogía en donde usamos el costo de un proyecto que pasó en el pasado, que se parece el proyecto de manera similar, y decimos, bueno, pues este proyecto se parece y en el pasado nos costó 10,000 pesos, ¿no? Ahora posiblemente nos podrá costar entre 8 y 15,000 pesos, ¿no? Esta es una técnica un poco menos precisa que la ascendente, ya que no hay proyectos iguales. Tal vez hay proyectos parecidos, sí, pero nunca vamos a encontrar proyectos iguales, ¿no? Por otro lado, tenemos la otra técnica de estimación de los costos, que es la paramétrica, ¿sale? Que utiliza estadísticas y métricas de proyectos anteriores que define algún tipo de parámetro del costo de una tarea, ¿no? Del esfuerzo de una tarea, ¿no? En ese caso, nosotros podemos ver que prácticamente podríamos tener algunas técnicas de cuánto tiempo costó hacer un API en el pasado. Bueno, pues podemos poner unas 10 horas y utilizamos ese parámetro para tener el- la estimación más optimista, la más pesimista y tener un punto medio junto con el parámetro, ¿no? Y así ir sumando cada uno de los elementos para encontrar la estimación del costo del proyecto, ¿no? Al final, el objetivo final, bueno, el objetivo base es tener la línea base de costos de nuestro sistema, ¿sale? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok, aún así, aunque ya tenemos la suma de cada uno de los elementos o los costos que pertenecen al proyecto, aún no tenemos el presupuesto, ¿vale? Tenemos una línea base del costo del proyecto. Sin embargo, hay otros elementos que se deben considerar de acuerdo a la bibliografía revisada. Y en ese caso tenemos que adicionar una reserva de contingencia para riesgos identificados. Y además, en proyectos particulares tenemos que hacer una reserva de gestión, ¿no? Para imprevistos no identificados, ¿no? Yo le puse desconocidos, porque la verdad es que no se sabe al principio del proyecto qué puede hacer. Por ejemplo, no sé, tal vez en el tema que pasó en el 2019 en la pandemia, podemos notar que muchos proyectos tuvieron que utilizar a lo mejor una reserva de gestión para poder aguantar el proyecto, ¿no? Los proyectos se fueron haciendo más largos porque tal vez el personal no podía estar tanto tiempo reunido en una oficina, ¿no? Entonces es importante tener una reserva de gestión, ¿no? Tenemos la base sólida, que es la base de la estimación del desglose de cada uno de los elementos del proyecto. Tenemos la suma de los riesgos conocidos y lo inesperado, ¿no? Al final de cuentas, tenemos ya un presupuesto profesional que determina el proyecto, ¿no? Se recomienda que en casos de contingencia un 5 y un 15% para riesgos identificados y un 5 a 10% adicional para imprevistos totales. ¿Sale? Ok. Vamos a pasar ahora con el pilar 2, ¿no? Ya tenemos la estimación, ya tenemos el presupuesto y empieza a arrancar nuestro proyecto, ¿no? Día con día le damos seguimiento y en ese caso vemos prácticamente cuánto nos hemos gastado, ¿no? Vamos a platicar sobre el presupuesto real, ¿no? Manejando la incertidumbre, ¿no? Hay una filosofía que hay que implementar en esta parte del seguimiento a los costos del proyecto
durante su gestión, que tiene que ver con el término del EVM, que es el Earned Value Management, que es la administración del valor ganado, ¿no? Hay una frase que dice, no preguntes cuánto gastamos, pregunta qué obtuvimos por lo que gastamos, qué valor hemos agregado. Para ello hay algunas fórmulas que se utilizan, por ejemplo, la variación del costo y la variación del cronograma. Obviamente, cuando tenemos una variación de costo, hay algo que está pasando mal en el proyecto, está aumentando el costo y eso hay que corregirlo de inicio para que no nos vuelva una bola de nieve y al final no podemos controlar de manera financiera el proyecto. Y por otro lado está la parte de la variación del cronograma, que no estamos entregando a tiempo cada uno de los elementos que estimamos al inicio, ¿no? Entonces aquí vemos una fórmula para saber la variación del costo, donde es el valor ganado con esta filosofía que obtuvimos con lo que estamos gastando, menos el costo actual del costo real, entonces obtenemos la variación del costo. Cuando la variación del costo es arriba de cero, ya estamos por debajo del presupuesto, entonces manita arriba, pulgar arriba, vamos bien, pero cuando es menor a cero, estamos sobre el presupuesto, ¿no? Y ya hay flechitas o mejor dicho, semáforos rojitos que prenden y apagan aquí, entonces tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Igual con el cronograma, el tiempo es parte de este triángulo de gestión de proyectos, que es muy importante. Entre más tiempo pase, más costoso se va a hacer y por lo tanto podemos saber si estamos adelantados al cronograma o atrasados al cronograma y por lo tanto controlar esa parte, ¿no? Todo lo hacemos con esas fórmulas y vemos que si vamos sobre el presupuesto atrasados en el cronograma, son señales de alerta y son los indicadores negativos que es hora de ver, ¿sale? Ok. Vamos a pasarnos a la siguiente diapositiva que yo considero que es muy importante, que es el pilar 3, que es la optimización inteligente, el costo de la calidad, ¿no? Vimos ahí en el video, pudimos notar a un CEO de una empresa que bien cada vez que él nos platicaba acerca de cómo se estimaba, de cómo se controlaba la gestión del costo, le daba mucho énfasis a los puntos de optimización de los costos del proyecto, ¿sale? Comentó que el invertir en pruebas, que tiene que ver con con la prevención, perdón, este, en las revisiones de código, en las pruebas automatizadas, en la capacitación del equipo, en asegurar los estándares de calidad, nos van a hacer una optimización de los costos inteligente, ¿no? Es es menos caro, o es mejor, es una inversión inicial menor que el costo de corregir errores y bugs, ¿no? Imagínense los retrabajos y refactorizaciones, el soporte a postproducción, la pérdida de reputación de la empresa por los errores que hemos tenido y un debugging extenso, ¿no? O sea, yo creo que aquí si entramos en una estrategia de corrección de errores en lugar de prevención y pruebas, estaríamos entrando en la fase más caótica de un proyecto y el costo es mucho más alto, ¿sale? Hay una ley universal del costo de la calidad, que en este caso es mejor prevenir errores, es siempre más barato que corregirlos, ¿sale? Ok. Por otro lado, además de esa estrategia, tenemos aportamos la estrategia de la optimización inteligente, ¿no? Que tiene que ver con la ingeniería de valor. En un product backlog o en una línea o secuencia de trabajo que se tiene que realizar, hay una lista de funcionalidades, un catálogo de requisitos, una lista, backlog, ¿no? Y en ese caso es importante saber qué costo tiene cada una de las funcionalidades dentro del proyecto, ¿sale? Pero tal vez esas funcionalidades no tengan el valor que el costo merita, ¿no? Realmente cada funcionalidad y costo realmente aportan el valor que el cliente espera. Si la pregunta es negativa, pues son funcionalidades que no se deberían de hacer. Siempre debemos priorizar y hacer las funcionalidades que tienen un alto valor, ¿no? Funcionalidades esenciales que el cliente valora y usa frecuentemente, ¿no?
hay valor medio, se empieza a priorizar con un semáforo amarillo, funcionalidades útiles pero no críticas, y funcionalidades sin valor, funcionalidades que no aportan valor real al cliente, ¿no? Supongamos que estamos haciendo un software, un SaaS, ¿no? Se me figura, no sé, un sistema de control de consultorios médicos, y en este caso, pues el registro de sus notas médicas, el historial clínico, etcétera, le aporta gran valor al cliente, ¿no? Pero a lo mejor ahí queremos hacer una gráfica muy, no sé, muy vistosa para mostrar la imagen de un cuerpo humano y saber los signos vitales y registrarlos, pues tal vez eso, aunque eso puede ser caro, pero no aportar valor al cliente, ¿no? Es algo que siempre nos tenemos que preguntar y eso podría ayudarnos a optimizar los costos del proyecto, ¿sale? Es un principio de eficiencia. Busca eliminar lo innecesario y simplificar. Eficiencia es entregar el máximo valor con el mínimo de recursos. ¿Sale? Ok. Por último, pues pasamos a la parte de la conclusión. Tenemos tres pilares importantes para la gestión del costo y del presupuesto de un proyecto de ingeniería de software. Estimar, controlar y definir. Y por último, optimizar, ¿no? Aquí está. Esta es la fórmula mágica para llegar al éxito. Mensaje final, aplicar estos principios asegura que el proyecto no solo se complete, sino que sea rentable y exitoso, que es algo que estamos buscando. ¿Sale? Por último, vemos un poquito de las referencias y contacto. En las referencias vemos el PMBOK de la cuarta edición del Project Management, el Software Project Management for Dummies, ¿no? Y un video muy interesante de rentabilidad de los proyectos de software, ¿no? Muy importante. Y bueno, esta es mi participación en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Mi nombre es Pablo Nájera, su servidor y amigo, y estamos en contacto. Hasta luego.